Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta clase de circuitos eléctricos con resistencias. El día de hoy vamos a continuar con el tema que era de circuitos eléctricos. La clase pasada vimos circuitos eléctricos con capacitores y ahora vamos a ver circuitos eléctricos con resistencias. También ya platicamos sobre lo que es una resistencia eléctrica, pero vamos a recordarlo, vamos a escribir aquí la definición de la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es un dispositivo que se opone al paso de la corriente eléctrica. Pero fíjense bien, ¿por qué nosotros querríamos oponernos al paso de la corriente eléctrica? Bueno, imagínense que tenemos, por decir, una tablilla electrónica donde entra cierto voltaje, ¿sí? Vamos a hacer una cosa bien importante. Hay que entender lo siguiente. La intensidad de corriente, como ya lo vimos, es la cantidad de energía eléctrica que pasa por ahí. Como vimos, como era el flujo de electrones, entonces la cantidad de corriente eléctrica es la cantidad, digamos, de electrones que pasan por un punto en determinado tiempo. A eso le llamamos corriente eléctrica. El voltaje es la fuerza con que son movidas esas corrientes eléctricas. Recuerden que el voltaje debe de existir para que una carga eléctrica se pueda mover de un punto a otro. Si el voltaje es alto, entonces la carga se va a poder mover con una energía grande y por lo tanto se va a poder mover, digamos, de una manera más rápida, más fuerte, ¿sí? Y lo que es la resistencia eléctrica es que se va a poner a el paso de esa corriente eléctrica. Vamos a hacer la siguiente analogía. Vamos a suponer que tenemos una manguera conectada a la llave del agua. Si tú le abres al agua, a la llave del agua, das un giro, entonces empieza a correr un flujo de agua sobre la manguera. La analogía ahí sería que la manguera es el conductor, que la llave del agua, es decir, mejor dicho, la presión del agua es el voltaje, y que la cantidad de agua que pasa por un punto de la manguera en determinado tiempo es la corriente eléctrica. Pero a veces nuestra manguera, y suele pasar al momento que la tenemos, por ejemplo, doblada, y cuando la extendemos, a veces la manguera se dobla en ciertos puntos. ¿Y qué es lo que sucede? Al final del otro extremo de la manguera, el agua sale con menos presión. ¿Por qué? Porque la manguera está torcida en ese punto, y ese punto impide que la misma presión que viene de la llave del agua continúe después de ese punto. Entonces ahí sería como una resistencia eléctrica. Entonces la resistencia eléctrica lo que va a hacer es exactamente lo mismo. Va a bajar esa presión, es decir, va a bajar el voltaje. La corriente eléctrica lo que hace al momento de oponerse al paso de la corriente eléctrica es que no es que se oponga al paso de la corriente, sino que lo que hace es que al momento de que pasa la corriente eléctrica por esa resistencia, la corriente eléctrica va a disminuir su energía, es decir, la energía con la que fue lanzada desde el principio, es decir, el voltaje. Entonces la corriente eléctrica lo que hace es que va a bajar su voltaje y por lo tanto, digámoslo así, va a ir más lenta, por decirlo de alguna manera. Si nos regresamos a la analogía, acuérdense que el voltaje es la presión del agua. Si tú le das una vuelta a la llave del agua, va a salir con cierta presión. Si le das 2 vueltas, va a salir con más presión. Entonces ese es el voltaje, es la fuerza con la que es aventada esa agua, es decir, la presión. Hagan de cuenta que es el voltaje. Entonces, volviendo al ejemplo que les estaba diciendo al principio, si tú tienes una tablilla eléctrica y tu dispositivo tiene cierto voltaje, resulta que hay ciertos elementos de tu tablilla que son para determinadas funciones que no necesitan el voltaje que está entrando a toda la tablilla. Entonces, ¿qué voy a hacer?
en vez de poner un voltaje para cada uno de los elementos de esa tablilla, pues mejor pongo resistencias. Y así pongo un voltaje general y con las resistencias voy a hacer que ese voltaje se regule, es decir, que ese voltaje baje. ¿Sí? Entonces, básicamente, para eso sirve una resistencia. También, por otro lado, también se le considera resistencia eléctrica a todos los dispositivos que consumen energía eléctrica. Por ejemplo, si tú estás en tu casa y de repente echas a andar algún dispositivo eléctrico grande, como por ejemplo el aire acondicionado o la lavadora, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en el instante que prende? Lo que pasa es que si tienes un foco prendido por ahí, de repente como que parpadea. ¿Por qué? Porque todo eso está consumiendo corriente eléctrica, ¿sí? Y es una resistencia. Entonces, al momento que se activa ese aparato eléctrico, hagan de cuenta que lo que está haciendo es que estamos introduciendo una resistencia a nuestro circuito eléctrico de la casa. No más que la diferencia es que el voltaje de nuestra casa siempre está regulado a cierto potencial. Entonces luego se recupera, ¿sí? Entonces, pero al momento que tú lo prendes, tú puedes ver que hay una caída de voltaje al momento que ves parpadear ese foco. Entonces, en ese momento significa que ese aparato que tú utilizaste es una resistencia. Entonces, también se considera resistencias. Todo depende del circuito o el diagrama eléctrico que tú estés estudiando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hasta aquí creo que queda entendido lo que es una resistencia eléctrica ya en términos de aplicación en la vida real. Como pueden ustedes observar aquí en su pantalla, nosotros tenemos dos símbolos que son los que están en la parte superior derecha. Ambos símbolos significan resistencias eléctricas, ¿sí? Recuerden que la simbología eléctrica es muy vasta y también depende mucho de las regiones y depende mucho del autor para este tipo de simbología. Pero en este caso, lo más utilizado pues son esas dos que tienen ustedes ahí, ¿de acuerdo? Bien, entonces ya sabemos lo que es la resistencia eléctrica, lo que es el circuito y etcétera. Ahora se preguntarán, ¿por qué tengo a dos personas aquí en esta pantalla, que es George Simon Ohm y Joseph John Thomson? Ok, fíjense bien. Antes de comenzar con el circuito de resistencias, vamos a recordar una cosa. Fíjate bien. Para poder hacer un circuito eléctrico necesito lo siguiente. Recordemos el concepto de corriente eléctrica, ¿sí? Es un flujo de electrones a través de ¿quién? De un conductor. Entonces vamos a suponer que voy a poner aquí un conductor. Es más, y si ustedes quieren, vamos a poner una resistencia. Ahí está. Ahí está el conductor y una resistencia, ¿sí? Es un flujo de electrones a través de un conductor producido ¿por qué? Por una diferencia de potencial. Entonces voy a poner aquí mi diferencia de potencial. ¿De acuerdo? Ese ya es un circuito con resistencias. ¿Ok? Entonces es un flujo de electrones a través de un conductor provocado por una diferencia potencial en un circuito cerrado. El circuito está cerrado. Recordemos aquí, fíjate bien, que tenemos nosotros nuestro positivo y nuestro negativo. ¿Sí? Ok. George Simon Ohm, que vivió de 1789 a 1854, recuerden que fue un físico y matemático alemán que estudió las leyes o las teorías de la electricidad hasta que llegó a formular su ley, que recuerden que esa ley habla de ciertos materiales que cumplen una característica y que esos materiales se llaman materiales óhmicos, ¿sí? Ok, y de ahí derivamos una formulita de la cual vamos a trabajar en este video, que sería el cálculo de la intensidad de corriente a través de una referencia de lo que vendría siendo el voltaje sobre la resistencia, ¿sí?
Entonces, a través de esta fórmula podemos hacer muchos cálculos en este tipo de circuitos. ¿De acuerdo? Bien, ahora, resulta que el señor Ohm decía lo siguiente, que esa corriente eléctrica que él empezó a estudiar tenía un sentido, y ese sentido era de positivo a negativo. Es decir, lo que estipula Ohm, lo vamos a poner aquí de diferente color para que ustedes vean la diferencia. Lo que George Simon Ohm estipula es que la corriente eléctrica sale, pero fíjate bien lo que estoy diciendo, la corriente eléctrica sale del positivo y pues hace su recorrido dentro de lo que es el circuito y entra al negativo. Eso es lo postulado por Ohm. Pero fíjense bien, si ustedes recuerdan la clase pasada que vimos los capacitores, yo comentaba lo siguiente. Imaginen que esto era un capacitor, ¿sí? Entonces, que yo les decía que al momento de que nosotros cerráramos el circuito y activáramos nuestra diferencia de potencial, nuestra corriente eléctrica, como es un flujo de electrones y los electrones tienen carga negativa, iban a ser atraídos ¿a dónde? Al positivo. Entonces yo decía que iban a ser atraídos al positivo y luego iban a ser expulsados por el negativo. Entonces iba a ser este circuito. Si ustedes observan, estoy diciendo absolutamente lo contrario a lo que estableció Ohm, ¿verdad? Bueno, ¿quién fue Joseph John Thomson? Thomson fue un científico, en este caso británico, el cual vivió de 1856 a 1940. Si ustedes observan, él nace 2 años después de la muerte de Ohm. Y aquí tengo 3 fechas importantes. ¿Cuáles son esas fechas? Fíjense bien. Resulta que en 1897 Joseph John Thomson hace un descubrimiento. ¿Qué es lo que descubre en ese año? Lo que descubre es el electrón. ¿De acuerdo? Hasta 1897 se descubre el electrón. Mientras que George Simon Ohm se refería a una corriente eléctrica, hasta 1897 nos damos cuenta que esa corriente eléctrica es producida por electrones. Entonces, fíjense bien, si nosotros de 1897 le restamos la muerte de Ohm, que son 1854, estamos hablando de 43 años después, nos damos cuenta que eso que Ohm llamaba corriente eléctrica se trataba de electrones, ¿sí? Y que esos electrones, fíjense bien, dada su carga, lo que realmente hacen es precisamente lo que yo les comenté en las clases pasadas. Son atraídos por la polaridad positiva de nuestra fuente de poder y serán expulsados por la polaridad negativa. Entonces, lo que Joseph John Thomson establece, ¿sí? O mejor dicho, descubre, hace que se establezca esto, ¿sí? En 1904 él hace, en una convención, hace una postura sobre su modelo atómico. Y en 1900, que conocemos como el modelo atómico de Thomson, y en 1906 recibe el premio Nobel de Física. Entonces quiere decir que lo que está en rojo es realmente el comportamiento de la corriente eléctrica, ¿sí? Pero ojo, es el comportamiento de la corriente eléctrica en ciertos circuitos, porque tenemos 2 tipos de circuitos. Uno que se llaman circuitos de corriente directa. ¿Qué es un circuito de corriente directa? Es algo como esto.
es donde nosotros tenemos un solo sentido de la corriente eléctrica, ¿sí? Entonces aquí lo que estamos haciendo es utilizando una corriente directa. Y hay otros que son circuitos de corriente alterna, pero de esos hablaremos después. Por lo pronto solamente vamos a analizar circuitos de corriente directa como este y el que habíamos visto de capacitores. Entonces, aquí lo interesante es esto. Fíjense bien. ¿Cuál era lo correcto? Bueno, lo correcto, lo real, es lo que con la ayuda de Thomson se establece que es lo que está de color rojo. Sin embargo, después de haber pasado 43 años y ya con estudios más profundos sobre la corriente eléctrica, se decide dejar establecido, ¿sí?, como válido lo que Ohm había puesto desde el principio. Porque Ohm no sabía que lo que se movían eran electrones. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿eso no tiene nada que ver en el estudio de los circuitos? Pues no tiene nada que ver, es decir, no lo afecta. Porque fíjense bien, hay una cosa importante que sí debemos de tomar en cuenta, que también ya lo vimos, que era la densidad de corriente eléctrica. ¿Se acuerdan ustedes cuál es la densidad de corriente eléctrica? Si yo tuviera un conductor aquí, ¿sí?, y yo pudiera cuantificar cuántas cargas eléctricas pasan por aquí, es decir, cuántos electrones pasan, esa es la densidad de carga eléctrica. Entonces, yo se los pongo así. Vamos a suponer que aquí hay 1000 electrones, ¿sí? Los 1000 electrones van hacia allá y hacen esto, ¿de acuerdo? Pero, si yo digo que va para acá, si agarro un punto cualquiera, el chiste no es para dónde va, sino cuántos electrones pasan. Entonces por eso en ese caso no afecta tanto el hacer que lo que Ohm estableció sea correcto, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esto. Lo que me interesa es saber en ese punto cuánta carga eléctrica pasa. ¿De acuerdo? Bien, entonces, en resumidas cuentas y para comenzar con nuestro circuito de corriente eléctrica creado con resistencias, es muy importante que tengamos esto en cuenta. Lo rojo es lo real, lo azul es lo establecido. ¿De acuerdo? Vamos entonces a ver primero el estudio de las resistencias eléctricas, pero en arreglos paralelos y C. Vamos a suponer que tenemos aquí ciertas resistencias. Sí, recuerden que la resistencia es más o menos como un dispositivo así un poco redondito con unas patitas así, ¿de acuerdo? Entonces ese sería nuestra resistencia 1, nuestra resistencia 2 y nuestra resistencia 3. Y vamos a ponerle aquí una diferencia de potencial que la voy a representar mediante esa pila, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a unirlos con un conductor. Recuerden que en serie es de que voy a conectar hacia la fuente de poder la primera resistencia. La salida de la segunda resistencia va conectada a la entrada la salida de la primera va conectada a la entrada de la segunda. La salida de la segunda va conectada a la entrada de la tercera y ya la tercera va conectada a lo que viene siendo nuestra fuente de poder, ¿sí? Ese es una resistencia en serie. Si nosotros lo queremos hacer como un diagrama eléctrico, entonces tenemos dos opciones. Podría ser así, la segunda, la tercera y nuestra fuente de poder, ¿de acuerdo? O como vimos, pues también podemos utilizar los símbolos de los rectángulos, más o menos así.
Y esta sería también otra representación de nuestro, vamos a poner un poquito más largo aquí, de nuestro diagrama eléctrico. ¿De acuerdo? Bien, aquí lo importante es saber cómo se comporta, en este caso, tanto el voltaje como la corriente eléctrica, y vamos nosotros a utilizar de nuevo la ley de Ohm, ¿sí? Aquí vamos a tener una resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Y vamos a tener por otro lado entonces una diferencia de potencial o un voltaje. ¿De acuerdo? Ok, al igual que en los capacitores vamos a hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué sería igual aquí en este caso? ¿Qué creen ustedes que sería igual? ¿El voltaje o la resistencia? Perdón, o la carga. Ok, fíjense bien. Si yo me voy a este punto que se conecta aquí con este resistor y me voy de aquí y se conecta con esta otra resistencia, entonces de aquí a aquí los voltajes son iguales, pero entonces ya de aquí a aquí el voltaje ya no es el mismo que este. Vamos a suponer que por aquí vienen una carga eléctrica con cierto voltaje y pasa por aquí. ¿Qué es lo que va a hacer la resistencia? Va a bajar su voltaje. Entonces vamos a tener un voltaje 1 que se llama caída de voltaje o caída de potencial. Entonces ya cuando pase la corriente eléctrica por aquí y se venga para acá, esa corriente eléctrica va a ir, digamos, con menos fuerza porque bajó el voltaje, la resistencia. Y cuando pase por aquí vamos a tener otro voltaje, porque al momento de que salga de aquí todavía va a salir con menos fuerza. Y finalmente vámonos aquí y vamos a tener otro voltaje 3 y vamos a salir con menos fuerza. Cada resistencia crea una caída de voltaje. Entonces los voltajes son distintos, ¿sí? Y el voltaje total será igual a la suma de esos voltajes o de esas caídas de voltaje. Por lo cual quiere decir entonces que la carga que la corriente eléctrica en la resistencia 1 va a ser igual a la corriente eléctrica en la resistencia 2 y va a ser igual a la corriente eléctrica en la resistencia 3, es decir, la misma corriente eléctrica va a pasar por ahí, no más que cada vez más despacio, es decir, con diferente voltaje. Entonces quiere decir que esto es igual a la intensidad de corriente eléctrica total. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? De acuerdo a eso, pues yo me voy a auxiliar más bien a la ecuación de que el voltaje total es igual a la suma de los voltajes individuales, o mejor dicho, a la suma de las caídas de voltajes, ¿sí? Y ahora vamos a utilizar entonces la ley de Ohm. La ley de Ohm a mí me establece que la intensidad de corriente se saca como una relación entre el voltaje y la resistencia. Por lo tanto, el voltaje tendría que ser igual a la intensidad de corriente por la resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces el voltaje total lo podemos calcular como la intensidad total por la resistencia total. Y esto va a ser igual a la intensidad 1 por la resistencia 1. Así puedo calcular el voltaje 1. Más la intensidad 2 por la resistencia número 2. Así calculo el voltaje de la resistencia 2 y por lo tanto intensidad 3 por la resistencia número 3. Ya teniendo esa información, entonces fíjense lo que podemos hacer. Como sabemos que las intensidades son las mismas, es decir, IT, I1, I2 y 3 son exactamente iguales, pues entonces vamos a multiplicar por 1 sobre I para que las I se reduzcan, ¿sí? Y tengamos nosotros que la resistencia total será igual a la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Lo cual quiere decir que las resistencias en serie, en este caso las resistencias en serie, para sacar la resistencia total, va a ser igual a la sumatoria, fíjense bien,
de las resistencias, ¿sí? De las resistencias I desde la 1 hasta la N. Es decir, simplemente tenemos que sumarlas de manera directa. De esa manera vamos a calcular nosotros las resistencias en serie. ¿Sí? Caso contrario que sucedió con los capacitores, como ustedes podrán recordar, porque los capacitores, en serie, la suma es la inversa de la suma de sus inversos. Ahora vámonos con las resistencias en paralelo. De igual manera vamos a dibujar aquí una pequeña resistencia, nuestra primera resistencia, aquí lo tenemos, nuestra segunda resistencia y nuestra tercera resistencia, más o menos así, con una fuente de poder. Vamos a poner aquí que esta sea la fuente de poder. ¿De acuerdo? Ok. Para hacer un arreglo en paralelo, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Todas las entradas de las resistencias serán comunes y se conectarán a la fuente de poder, ¿sí? Y todas las salidas de las resistencias también serán comunes y se conectarán a la fuente de poder. Entonces aquí tenemos un arreglo de resistencias en paralelo. ¿Cómo podemos representarlo? Mediante nuestro diagrama eléctrico. Ok, tenemos aquí una resistencia, otra resistencia, la tercera y nuestra fuente de poder. Esa es una manera de poderlo representar, o inclusive se puede representar con los rectángulos de esta manera. Recuerden que los dos significan lo mismo. Vámonos con la tercera. Y finalmente nuestra fuente de poder. Ahí está. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, vamos a ver, vamos a analizar y vamos a hacer la misma pregunta en esta parte. Sería, ¿qué es igual para las tres? ¿El voltaje o la intensidad de corriente? Ojo aquí. Aquí tengo un voltaje. Si vengo yo aquí, se fijan, es el mismo voltaje que hay aquí, que hay aquí y que hay aquí. Entonces quiere decir que los voltajes van a ser iguales. El voltaje total en este caso sería igual al voltaje 1, que sería igual al voltaje 2 y sería igual al voltaje 3, es decir, todas tendrán el mismo voltaje. Y la corriente no. En este caso, hagan de cuenta que es como, por ejemplo, el sistema de aire. Si yo de aquí aviento aire, ¿qué le va a pasar a esta última? ¿Va a ser la misma presión de aire que llegue hasta acá que aquí? No, la respuesta es no. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente aquí, si encuentro una salida, pues entonces me voy por aquí y ya con menos fuerza llegaré aquí, con menos fuerza llegaré acá. ¿Sí? En este caso, la corriente eléctrica eso hace, porque aparte recuerden que una resistencia es la oposición al paso de la corriente eléctrica y que el mismo conductor, aunque sea un buen conductor, posee cierta resistencia. Entonces quiere decir que las cargas son, que las corrientes eléctricas son distintas. Por lo tanto, la corriente eléctrica que hay aquí, la I1, la I2 y la I3, si yo la sumo, resulta que van a ser igual a la total. Y de aquí me voy a basar. Y regresando otra vez a la ley de Ohm, pues directamente me dice que la intensidad de corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, la intensidad de corriente total debe ser igual al voltaje total sobre la resistencia total. Y esto será igual la intensidad en la resistencia, vamos a llamarla aquí, no le pusimos nombre, pero bueno, esta es la resistencia 1, esta es la resistencia 2, esta es la resistencia 3 y esta es nuestra fuente de poder, ¿sí? Nuestro voltaje.
Entonces en este caso sería que para sacar la intensidad de corriente en la resistencia 1, pues entonces lo que debo hacer sería dividir el voltaje 1 sobre la resistencia 1 más en la 2 voltaje 2 sobre la resistencia 2 más en la 3 voltaje 3 sobre la resistencia 3. Pero como todos los voltajes son iguales, son los mismos, tienen el mismo valor, entonces yo puedo multiplicar sobre 1 sobre voltaje y entonces reducir los voltajes. Por lo tanto, vamos a continuar acá. Puedo decir que 1 sobre la resistencia total es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia número 3. Por lo tanto, concluimos que aquí el cálculo de las resistencias totales va a ser igual a, fíjate bien, a la inversa, ¿sí?, de la sumatoria de sus inversas, desde la primera hasta la n, hasta la resistencia n. Y en este caso, esta sería la forma en que puedo yo calcular las resistencias si están en un arreglo en paralelo. De nueva cuenta, caso contrario con los capacitores. Vamos a trabajar con nuestro ejemplo. Dice lo siguiente: vamos a analizar el siguiente circuito eléctrico si se tiene una diferencia potencial de 25 volts. Como pueden ustedes observar, la diferencia de potencial se encuentra entre A y B. Vamos nada más a ponerle aquí que A va a ser la parte positiva y B va a ser la parte negativa.